Indudablemente. Genial. Bueno, voy a ir compartiendo la pantalla de nuevo. ¿Vale? Habilitame, Mili. Ay, y me iba a poner a compartir yo. Pero, Bueno. Igual el de Basali es más cortito y no hay tanto, pero bueno, lo tengo. sí, ahí ya tendrías habilitado. Igual hay una cosita que se iba a agregar de poder, ya está, si querés compartir. Ah, porque claro, sí, me olvidé de esto de Inés Izaguirre, que en un momento habla de la cuestión de la toma de conciencia, que es re lindo, cuando uno lo relee varias veces, es lindo, porque habla como de esto, de estos dos grandes fracciones o bandos, dice, digamos, a nivel social, que cuando alguno de los bandos se siente invadido en su corporalidad, en su territorio social, se producen nuevas confrontaciones y nuevos alineamientos, ¿no? Es un poco por ahí con la imagen de lo de la reforma previsional, se puede pensar, ¿no? Como, bueno, ¿hasta dónde nos van a seguir estrujando? ¿No? Bueno, listo, salimos a la calle, vamos a disputar esto. Bueno, ahí se generan nuevas alianzas, nuevas contiendas y, bueno, nuevo momento de disputa de ese orden social que tenía cierto consenso, se produce una nueva disputa y, digamos, también los intelectuales, al servicio de la burguesía, tienen que volver a construir discursos desde las distintas disciplinas, digamos, que vuelvan a legitimar ese orden social, ¿no? Bueno, eso es como un hecho muy puntual, lo de la reforma previsional, pero ha habido momentos en la historia que terminaron en revolución, Sí, o fueron nuevamente absorbidos y reconfigurados y se volvió un nuevo periodo de legitimación de la relación, digamos, del capitalismo. claro. Y estos son, o sea, grandes ejemplos, ¿no? De estas relaciones de poder que se tejen. Pero esta idea de vuelta de que el poder no es que está en un lugar y no en otro, es que las relaciones, todas son relaciones de poder, todas las que ejercemos, todas las que vivimos, todas las que transitamos. No hay drama, Patricia, ahora cuando al terminar les comentamos dónde están las cosas y cómo se van conformando. Ya estoy hablando como si estuviese hablando de Marx y estoy hablando del campus. Básicamente los videos se suben en el campus. Pero esto, las relaciones de poder, o sea, toda relación implica una instancia de relación de poder, ¿sí? No es que hay relaciones de poder sí, relaciones de poder no. Cuando esa relación de poder, digamos, no existe, o de un lado hay demasiado ejercicio de la dominación, del sometimiento, es una relación de dominación, pero siempre es una relación de poder, ¿bien? Con nuestras parejas. Siempre posibilidades de resistencia. También nuestras familias, claro, de cambiar eso, y por eso no es que el poder se tiene o se personaliza, ¿no? Como esta idea antigua del rey o del presidente, o del hombre que golpea, o de la madre que mandonea a sus hijos, sino que se ejerce esa posición dentro de esa relación. Eso era lo último. No sé, Pau, si vas a volver a compartir o seguir. Sí, estaba pensando en algo que el otro día estaba hablando con mi papá, cualquiera, nada que ver, pero bueno, estábamos hablando del capital financiero, del capital transnacional, qué sé yo, no sé, una discusión en términos de si hay posibilidades de volver a construir trabajo genuino como se entendía antes, industrializado, o cuál es la perspectiva en esta fase de de capitalismo financiero. Y mi viejo me decía, no, bueno, pero no te estoy hablando de las multinacionales. Digo, no, yo tampoco. Te estoy hablando del capital como una relación social. Es eso, digamos. Estamos hablando de una relación social, donde hay una de las partes está sometida y otra, digamos, que es una construcción sociohistórica, ¿no? Eso, no sé, como para pensarlo también cuando hablamos del capital, cuando Mili habla de la acumulación originaria, no se habla de algo de tipo, no solamente se habla en términos económicos de esta es la plata o los medios de producción, sino en términos de una relación social. Sí, la conquista, por ejemplo, de América fue una relación social. Digo, está re bueno, Pau, que lo estás trayendo y poniendo como bien puntual. Sí, es interesante absoluta, también. ¿no? Pero de relación al fin y con sus resistencias y lo que Claro, es como, y sabemos lo que ha sido. sí, tal cual.
Bueno, Basaglia es un texto más ameno, van a ver que es más ameno, es más, y no por eso deja de ser potente, pero es más ameno y ya se mete como Franco Basaglia, digamos, es uno de los grandes, como o por no decirlo él, ¿no? El gran, como no me sale la palabra, pero como se me sale como Pope, no Uno me de los sale. principales referentes del movimiento. Exactamente, gracias. En lo que es la reforma de la atención de la salud mental, y esto se da en Trieste, en Italia, en los años 60. Entonces, en este texto lo que va a explicar es cómo pensar, cómo hay que pensar realmente una transformación de la atención en salud mental. No puse compartir todavía, vamos a poner compartir. Ahí está. Entonces, para poder explicar lo que pasó, cómo ellos llegaron, ¿no?, a realizar la transformación que hicieron en Italia, va primero a explicar de qué experiencias parten, ¿no? Porque ellos llegan en un tercer momento, parecería, por lo que cuentan el texto, posterior a otras dos experiencias anteriores de reformas de los modelos de atención en salud mental. Él va a hablar de la experiencia inglesa, donde el dispositivo de mayor, el dispositivo emblema, digamos, de la reforma en Inglaterra, tiene que ver con la comunidad terapéutica. Él va a situar, digamos, que la emergencia de este dispositivo de atención como consecuencia de un momento en Inglaterra, donde es un momento de posguerra, de pérdida de muchas colonias en las distintas partes del mundo. Si vieron The Crown, ahí esto se ve muy bien, como van perdiendo determinadas posesiones que tenían en distintas colonias que iban teniendo. Y un momento donde el mercado laboral estaba como sediento de mano de obra, ¿no? Justamente por la posguerra, por todas estas cuestiones que hacían que haya falta de mano de obra. En ese momento también había una necesidad de relegitimar al gobierno y al Estado en sí inglés. Entonces, bueno, creo que es en el año 56, 59, no, me lo había anotado. En la década, sé que sí, en la década del 50. Gana el Partido Laborista y se mete con la reforma del sistema sanitario. Y en esa reforma lo que aparece claramente es la necesidad de reformar el manicomio, porque aparte había necesidad de mano de obra. Entonces se empieza a impulsar primero que los manicomios queden formando parte del sistema sanitario inglés, y la necesidad de abrir el manicomio. Entonces, lo que cuenta es la experiencia de la comunidad terapéutica, que es muy novedosa, porque lo que empiezan a ver es que en tanto y en cuanto las personas participan de la toma de decisiones de la institución, y todo lo que tiene que ver con la vida institucional no se decide solamente en el vértice superior de la institución, las personas se curan, dice, como que bueno, empiezan a haber mejoras en las personas que se encontraban asiladas. Entonces, bueno, se empieza a impulsar el espacio de la comunidad terapéutica, de las asambleas, de la toma de decisión con respecto a los tratamientos, al funcionamiento de la institución, etc. Y lo que dice Basaglia es que, bueno, esto dura un tiempo. Cuando el mercado deja de demandar mano de obra, como que se estanca, como que la cosa vuelve a cierta normalidad, esta población queda de nuevo como mano de obra excedente, superflua, y vuelve a ser ubicada en las mismas instituciones de siempre, que son los manicomios. Hay como una suerte de reacomodamiento del psiquiátrico, de la institución psiquiátrica, donde vuelve a funcionar como siempre, obviamente ningún proceso de transformación o de cierto cuestionamiento hace que una institución vuelva a estar igual que antes, eso es imposible en términos de proceso histórico. Entonces aparece como una gestión blanda del manicomio, como que es un manicomio, un psiquiátrico que es un poquito más contemplativo, más bondadoso, más comprensivo de la persona que se encuentra alojada con un padecimiento mental,
pero vuelve a funcionar Lo más que o decía menos de este como momento, siempre. que fue como clave, es que se deja de tener en cuenta, digamos, la parte de la violencia, como que hace mucho hincapié en eso, como que Sí, dice todo claro, esto de que no vuelve a hacer lo mismo, pero que en realidad el punto de quiebre es que se deja de tener en cuenta, digamos, la violencia como una herramienta más para controlar. No sé si fue así exactamente. o no, pero bueno, lo decía en el texto. No, bueno, pero es interesante, ¿no? Como se aprenden, de nuevo, la disciplina aprende otros modos de Sí, seguir sosteniendo esa relación social, ¿no? De médico-paciente. Que también es una relación jerárquica y desigual. Médico y paciente nunca van a estar, nunca van a estar en igualdad de condiciones, per se, digamos, ¿no? ¿puedo comentar dos cosas, Pau? Sí, Y ahí te dejo. Eh, las experiencias antimanicomiales, desinstitucionalizadoras, tienen varios nombres porque depende de cómo se da y con qué características se da cada proceso, las vamos a ver dentro de varias clases, se da casi al final, porque la idea es, bueno, poder poner en juego todo esto como más teórico por ahí, para después entender cómo se lleva a cabo en las experiencias. Digo, más allá de que hay críticas totalmente aceptadas y tenidas en cuenta. Digo, piensen que hasta este momento, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, los manicomios nunca fueron vistos como un problema y la noción de salud mental no existía. La noción de salud mental emerge después de la Segunda Guerra Mundial y exactamente. la preocupación por el manicomio está relacionada con que eran parecidísimos o casi iguales a lo que sucedió en el Holocausto. Tal cual. Entonces digo, si alguien leyó alguna vez Historia de la Locura o vio alguna película que se basa en el 1800, 1900 sobre el tratamiento de la locura, digo, hasta 1950, con lo que está contando Pau, se sostuvo de esa forma, casi no hubo modificación en el trato. Respecto a lo de la violencia... Hay una serie que está buena, igual es medio fantasiosa, ahora no me va a salir. En de Netflix está. Sí, de Alienist. Sí, de Alienist. sí. Sí, de Alienist. Está buena. Hay unas par de cosas que, bueno, después, viste, a medida que va pasando los capítulos, medio que, bueno, va la ficción. Pero es muy impactante ver a la Nueva York del 1800 y cómo, digamos, no había digamos, el hospicio era un espacio indiferenciado, donde había una persona que por ahí robaba algo, una persona que estaba en situación de calle, y una persona con un padecimiento mental. Eran lugares indiferenciados. Y una cosa más que sumo, que digamos puede, sí, tal cual, bueno, Atrapados sin salida es un ejemplo que van a ver en la clase con Mariano dentro de 2 clases. Van a como las herramientas teóricas para poder pensarlo y está muy bueno. Sí. Lo último que digo con respecto a lo que dijo Julieta sobre la violencia, no es casual, digo, se sabe que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un montón de avances para la humanidad en un montón de sentidos, generados por la guerra y posterior a la guerra, pero una de las cuestiones que hacen que se reduzca la violencia física o explícita en los manicomios es el descubrimiento de la ciclopormafina, Sí, creo que sí, no se pronuncia así, pero es como el primer psicofármaco. fármaco para controlar a los locos, para controlar los cuerpos, y está relacionado con las secuelas que dejaba en los soldados, las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo van a ver bien con Euge, que da la clase de medicalización y es una de las, ella no lo va a decir, pero de las mayores referentes en Argentina sobre la medicalización, sobre los procesos de medicalización y farmacologización. Digo, ahí empieza un control más bien blando que no deja de ser violento. Entonces sí, como decía Juli, la violencia cambia de sentido, sin embargo no desaparece y está bastante relacionada al uso del psicofármaco. El psicofármaco. Termino con eso. No, bueno, y vamos igual acotando. Después de la experiencia francesa, lo interesante es cómo ver cómo los contextos sociohistóricos van haciendo emerger las distintas experiencias, porque lo que va a hablar es de la experiencia francesa también es una Francia donde muchas franceses participaron de la resistencia al fascismo y que se empiezan a nuclear en distintos lugares y empiezan como a armar el movimiento de psicoterapia institucional. Habla él, ¿no? Habla de un exiliado de la Guerra Civil Española, ¿no? De un soldado republicano,
Sí. Y como él sí, en un hospital de salud mental, que no me acuerdo cómo, no sé hablar francés, no lo voy a decir, pero está en el texto, es como el espacio donde se van nucleando distintos intelectuales y van pensando la reforma del sistema de salud mental. Que en el caso francés va a quedar una experiencia vinculada a la atención territorial de las personas con padecimientos mentales y muy apoyada en el psicoanálisis, digamos, ¿no? Esa va a ser la característica de la reforma de Francia. Él lo que va a decir es que, bueno, ellos toman estas experiencias, pero lo que se dan cuenta es que, mal o bien, son reconfiguraciones de lo mismo, digamos, que no hay una transformación en la forma de entender a otro, de pensar a la persona con un padecimiento mental, y no deja de ser una ciencia de la burguesía, ¿no? Una ciencia una disciplina, perdón, al servicio de los valores dominantes, que son los valores burgueses. Y que para transformar esta forma para transformar la forma de atender, los modelos de atención de la salud mental, hay que repensar justamente los códigos de la disciplina, de la psiquiatría. Y no hay otra forma de construir otra ciencia que no sea en alianza con justamente con las clases subalternas, ¿no? Y con las organizaciones sociales. Y que para eso también hay que salir a discutir las representaciones sociales en torno a la locura y la atención de la salud mental con el pueblo, y hay que hacer alianzas justamente con los sectores oprimidos para pensar realmente en una transformación de la atención de la salud mental. Porque él va a equiparar, en esto que por eso está bueno entender bien Izaguirre primero, en esto de hablar de, bueno, entre el médico y el paciente hay una relación jerárquica y desigual, donde no hay una expresión subjetiva de lo que en el tratamiento indicado, ¿no? Donde no hay una posibilidad de la persona con el padecimiento mental, realmente, o sea, que realmente se ve una expresión de lo que la persona quiere ¿no? De su trayectoria de vida en lo que se decide en cuanto al tratamiento recibido. Es lo que va a equiparar es ese vínculo médico-paciente con la relación, dueño de la fábrica y obrero, y el producto de la cura sería como la mercancía del psiquiatra. Entonces como que va a haber esa réplica de esa relación de dominación. Entonces la única forma de poder construir otras formas de atención es dialogar y pensarlas justamente con los sujetos de la atención, ¿no? Y va a hacer mucho hincapié en la alianza con las organizaciones sindicales y sociales, más que nada sindicales, porque aparte en ese momento la izquierda en Italia era fuerte. Básicamente, Basaglia va a hablar de eso, de cómo se construye otra ciencia, que la única forma de poder pensar la transformación de la atención de la salud mental es pensar otra ciencia. Bueno. Y ya estaríamos, me parece que ahí, porque, digamos, Basaglia después hay como unas preguntas y respuestas, hace como algunos algunos paralelos con otras binomios, ¿no? Como hombre-mujer, bueno, patrón-obrero, bueno, médico-psiquiatra, loco. Ahí en un momento está bueno, yo me había anotado para leerles una frase que me gustaba mucho. En un momento en el texto él dice, es obvio que un esquizofrénico es un esquizofrénico, pero sobre todo es un hombre que necesita afecto, dinero y trabajo. Es un ser humano total, y nosotros debemos dar una respuesta no a su esquizofrenia, sino a su ser social y político, ¿no? Pensar digamos, a la totalidad del sujeto, ¿no? Que digamos, no es solamente la cura de, no sé, sus voces, sino que es una persona que está sin trabajo, por haber estado, no sé, porque está institucionalizada, que no tiene vivienda, digamos, ¿cuáles son las posibilidades de cura en esas condiciones de vida? ¿No? Y en un momento dice, ser tendencialmente, las personas hablan, escuchan, piensan, reflexionan, y esto tiene que ver con nuestra idea de cómo se puede hacer ciencia tratando de ser tendencialmente orgánicos con la persona que sufre y no con la clase dirigente. Es esa ahí está la clave, digamos, ¿no? A mí una frase que me gustó, ser tendencialmente orgánico con la persona que sufre. Y para mí, bueno. para el libro y lo que yo interpreto, que igual es muy ameno, muy Sí. fácil de leer,
Hay algo del éxito, entre comillas, podríamos poner, de la experiencia italiana, que sin embargo está vigente hasta el día de hoy. Y digo éxito entre comillas porque fue algo que es muy difícil de reproducir en el mundo, pero bueno, hoy en día acá estamos, ¿no? Algo nos reúne en torno a esta materia. Tiene que ver con la noción, que recién lo decía Pau, ¿no? Con la noción política de la salud mental. Para cambiar la salud mental hay que pensar otra noción de sociedad, de cultura. Ahí Carla hace una pregunta en el chat. Bien, eso es como bien relevante. Entonces tiene que ver, una pregunta interna. Entonces tiene que ver con esta noción política, digamos, ¿no? Con las alianzas de los sectores en un montón de sentidos. Digo, podría destruirse el manicomio el día de mañana, y sin embargo, si la sociedad no modifica los sentidos comunes, y las clases dirigentes, políticas, estatistas, como le quieran llamar, no producen políticas públicas al respecto, digo, no va a haber una noción, una transformación genuina de lo que entendemos por salud mental. Y por otro lado, otra cosa que está re buena, o a mí siempre me interesa y me interpela este texto, digamos, es el acento que pone en generar una nueva ciencia, una nueva otra ciencia, un nuevo otro saber, no solo con respecto al padecimiento, ¿no? No se trata de saber más, por ejemplo, cómo se produce la esquizofrenia, sino también los modos del trato, los modos más humanos y subjetivantes de ese trato, que eso también es un modo de saber que debe estarse, que debe hacerse y que nos debemos de alguna forma. Por eso tiene esa actualidad tan vigente Basaguía, porque es algo pendiente aún, algo que estamos haciendo. Incluso en el texto hace hincapié en algo interesante, que es, él dice, bueno, los enfermos crónicos son enfermos crónicos de institución, y que al enfermo crónico de institución, la gente que se la comió la institución, y esto se ve, chicas, chicas, chicos, chiques, digamos, en términos amplios, ahora justo vi todas mujeres. En el trabajo hace unos días tuvimos una situación de una persona que vino del Moyano, una mujer que vino del Moyano de 70 años, que vino en un estado que parecía de un campo de concentración, y falleció a los 2 días. Digamos, son cosas que siguen pasando por hoy. Y eso es una persona que se la comió la institución, que nadie la miró. Y la pandemia está trayendo mucho de eso también, ¿no? Por ahí no específicamente de salud mental, pero sí con personas que tienen algún tipo de dificultad para ser externada por cuestiones, no sé, de reticular, de condiciones de vida, etc. Pero digo, esto está escrito en la década del 60, y todavía estamos pensando en esto, ¿no? En que no mejorando la técnica, ¿no? La técnica de la medicina psiquiátrica, se va a lograr digamos, que la persona se cure, digamos, ¿no? Porque es pensar la salud muy reducida a lo biomédico, y que eso instaura una relación social jerárquica y igual, porque si el saber está en otro lado, nunca va a haber un pie de igualdad. Sí. Pero es importante esto que trae Mili, también, que está en el que aparece. ¿Cómo, Juli? Ahí se colgó. Ahí no está. Ahí está. Se había quedado frisada la imagen. Que con respecto a lo de la cura, dice esto, digamos, que la relación de paciente, de médico-paciente, recrea esto, y como que dice que justamente la cura termina siendo del médico, como que por eso, digamos, por ese tipo de relación que se da, es como que el paciente no se la puede como apropiar y no se cura. Como porque es algo establecido en términos del médico. Es algo, digamos, es una definición de tratamiento en términos del médico. Por eso habla de así como el patrón se apropia de del valor que produce el obrero, la cura es como lo que se apropia el médico psiquiatra. Cuando lo leía pensaba como en la ley de salud mental, en esto de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? con las cuestiones de las internaciones voluntarias, como que no es un mero capricho, ¿no? Sino hay una cuestión de, a mí me pasa en el laburo, como lo tengo que explicar muchas veces, como vean, no se puede internar, obviamente, digamos, salvando todas las características que tienen las internaciones
involuntarias, no, como no se puede internar a alguien que realmente, digamos, manifiesta que no quiere, porque hay una cuestión, digamos, de que ese proceso de cura, casi siempre son por cuestiones de consumo problemático, ¿no? Sí. Me Digamos, imaginé que si no hay una hablabas de cuestión de eso. voluntad o de esto, sí, o de apropiación de esa situación, digamos, no se va a dar, o sea, la persona puede estar meses, años internada, digamos, y no va a haber como mucho cambio, y veía, o sea, leía esto y digo como, no sé si se tomó de acá o no lo de la ley, pero digo como se ve también reflejado como estas cosas que están escritas como en un simple decir, por decir así, hoy se ven reflejadas en la ley de salud mental, que la vimos la semana pasada y como súper amplia y moderna, Sí. ¿no? Como Bueno, pero piola en ese en ese sentido. sentido, Basaria dice que hay que salir a discutir con las representaciones de la locura a nivel social, porque la persona en una relación, digamos, sanitaria, está vista como un objeto, no es un sujeto. Entonces, no hay posibilidades a ese hay que reformarlo. Es como la idea es, a este hay que agarrarlo, encerrarlo y como, no sé, como intervenirlo. Igual entiendo la desesperación de las familias, ¿eh? Una cosa no quita la otra, pero digo, es como la visión que se tiene de lo que es un tratamiento y cuál es el lugar de la persona enferma, entre comillas, en esa relación terapéutica, ¿no? Que no es culpa, digamos, de las familias, sino que también el refuerzo, la semana que viene vamos a ver lo que es el modelo médico hegemónico, digamos, lo que se refuerza en términos de imaginario. Consultas, preguntas. Respondo bien lo que hoy preguntó Patricia, me parece. La grabación va a estar en el campus a partir de mañana o pasado mañana en 3 links. Sin embargo, nosotros en nuestro canal de YouTube, que se llama Grupo de Estudios de Salud Mental y Derechos Humanos, todo nuestro sistema de redes y comunicaciones se llama así, van quedando en una lista, digo, por si no suelen entrar al campus o etcétera, están en una lista pública que se llama Segundo Cuatrimestre. Cualquier duda, pero lo vamos a subir ahí. Ya subimos la primera, creo que la semana pasada hubo algún problema con la grabación, digamos, si alguien no estuvo en la clase, llegó tarde, la necesita, están disponibles en el canal de YouTube las del cuatrimestre pasado. Así que son similares, digamos, son clases que, obvio, cada clase tiene su impronta particular, pero no deja de ser un contenido mínimo que siempre se da. Eso. Después, algo que quieran aportar, consultar, decir. Yo iba a decir igual justo lo que dijo Paula, esto del que justo lo había nombrado del modelo médico hegemónico, que también es parte, ¿no? Como esa opresión o disciplina. Yo estuve 2 años en el hospital de Quemados y lo vi constantemente, y tal vez que si yo no estudiaba esto, realmente no me daba cuenta. Digo, es algo tan naturalizado desde que vamos chicos, y que vas al médico, y que él es el que sabe, y tal vez, no sé, el consentimiento, capaz que para ellos pasa para un segundo plano, no sé, por lo menos en ese hospital que yo estuve, o cosas así tan como si lo personal fuera de otra cosa, ¿viste? Como lo mental fuera como corrido de un lado, y capaz que, bueno, si ya está bien, o esto que decían de bueno, le damos un remedio y es mejor que no golpearlo. Y ese es otro tipo de violencia, no es mejor o peor. Y nada, eso yo lo vi un montón, y como sí, el modelo médico hegemónico está presente en la vida de todos, y nadie se da cuenta tal vez si no lo estudias o no lo visualizás, o incluso hablas con los pacientes y no se dan cuenta. Y para ellos, capaz que si no ven un golpe o no hay un maltrato o un insulto, no hay violencia. Y no lo pones en cuestión hasta que alguien te lo dice, como que yo desde que lo vi en la materia de consumo problemático al modelo hegemónico médico, como que nunca me lo había puesto a pensar así de esa manera. Sí. Bueno, por eso también es parte del saber disciplinar, ¿no? Como lo que decíamos antes. Sí, De la efectividad de la disciplina. digo, el médico o el médico psiquiátrico, como aquella relación específica de esta materia que podemos entablar en formas conceptuales, teóricas, pero también en la práctica por todo su recorrido, digo, es un ejemplo más,
también relacionado al texto de Basaglia, ¿no? Cuando él compara el hospital a una fábrica y lo va pensando como un modo de producción, digo, todas aquellas relaciones jerárquicas donde vamos poniendo la autoridad de un lado, o se va constituyendo solo el saber de un lado y una disminución del otro. Digo, es como bien interesante. Y hay veces que no sé si las personas nos damos cuenta o no, ¿no? Pero qué importante es poner nombres, poder decirlo, quizás no sea para otra persona modelo médico hegemónico, ¿no? Pero quizás otra noción o otra palabra que dé cuenta para poder problematizarlo, digo. Y esto no vamos a ver el de Velázquez, pero tiene que ver algo de esto, ¿no? De poder mirar, ver y estudiar procesos que parecen invisibles, como la violencia en los medios, que el texto tiene que ver con eso, ponerles nombre para poder problematizarlos, para poder verlos, para poder analizarlos, porque si no, claramente se nos escapan y nos ponemos como acríticos de aquello que no vemos. Me estoy olvidando algo de decir que en realidad era importante el texto de, ahora me acordé cuando estábamos hablando de cómo reproduce la lógica del capital, que va enlazado a pensar las condiciones de vida, pensar este sistema social que produce miseria y cómo no es posible otra construcción subjetiva en este orden, digamos, en esa relación terapéutica. Lo que dice Basaglia es justamente que la psiquiatría cura para el retorno al circuito productivo, ¿no? Para que vuelva al mercado laboral, para que vuelva a la funcionalidad de la relación, digamos, del capital, justamente. Entonces, es interesante pensarlo, porque en términos de luchas de clases, bueno, un médico psiquiatra, ¿por qué hay que hacer alianza con los sectores, los sectores oprimidos, digamos, la clase trabajadora? Justamente por eso, porque queremos otras formas de relación social que no produzcan miseria, que no arrojen, digamos, a la pauperización a grandes sectores de la población. Pau, preguntan por la relación orgánica en el chat. Lo que decías de mantener la relación orgánica. Eso sí, claro. La relación, lo orgánico en términos en términos políticos es eso, digamos. Hay intelectuales orgánicos, son intelectuales de las clases dominantes que construyen discursos que justifican acciones, digamos, y este sistema social. Bueno, pensar que los intelectuales tienen que estar al servicio, y esto como trabajadores sociales también, digamos, ¿al servicio de qué construimos nuestras intervenciones? ¿Al servicio de quién? ¿Cómo pensamos los procesos de intervención profesional? ¿En alianza con quién? Eso va a llevar que muchas veces tengamos peleas con miles, cuando realmente nos cuestionamos al servicio de quién trabajamos. Pero bueno, tiene que ver con eso, con el intelectual al servicio de quién está. ¿Construye ciencia, construye saber para quién? ¿Para qué? Bueno, si lo pensamos en alianza con los sectores populares, vamos a cuestionar por qué si una persona con un padecimiento mental puede curarse si no tiene vivienda, si no tiene acceso a la salud, si no tiene, no sé, ciertas actividades culturales que le permitan el esparcimiento, qué sé yo, condiciones de vida, una mirada integral de la salud. Afectos, cariños, personas que Exactamente. quieran, no es menor olvidar eso, y tampoco creo que es menor no siempre poner a la familia como el principal vinculante. Muchas veces las familias son originarios de malestares, sin embargo, los vínculos comunitarios y con otras personas son claves en los procesos. Claro. No dejar de padecer o padecer menos. Hay personas que defienden sus padecimientos también, entonces por ahí quizás no es tan fácil nombrar, pero entendemos que quizás la palabra no sea curar, ¿no? Curar como algo contrario a una enfermedad. Por eso, de vuelta, hay Tal que cual. No, digo cura nombres. porque es la palabra que por ahí más simple y también la que usa el texto, pero no sé si es. Porque curar es pensar que uno tiene que ser de una determinada forma también, ¿no? Responde a un modelo normativo, a una forma de ser en la que tenemos que encajar todos, a una norma. Tal cual. Y si no me equivoco, la palabra curar viene de estar acostado, por ejemplo. Entonces, miren de dónde llegan las nociones. Ah, mira.
Sobrellevar un proyecto de vida. No, yo no lo Tal sé. cual, Patricia, un objetivo de vida. ¿Quién no pierde Sí. cada tanto el sentido de su vida y necesita volver a encontrarlo, ¿no? Como algo que lo lleve Tal hacia cual. adelante. Quedan 4 minutos. Y lo de... perdón, una cosita cortita. ¿Ya leyeron Gramsci en sociología o en teoría sociológica? Por mi época se leía algo de Gramsci. Sí, mucho, en fundamentos también. ¿Sí? En Sociología. varias Bueno, porque materias. tienen que pensar que es italiano, es esa época, y se hablaba de intelectuales orgánicos. Por eso. Bueno, Bien. vamos a tener muchos encuentros para seguir discutiendo todo esto. Sí, igual si tienen ganas de, o sea, si tienen ganas de seguir compartiendo cosas, creo, Patricia, que recién abriste el micrófono, que si tenés ganas de decir algo, volvemos un rato más. No hay drama. No, está bien. Yo lo que quería decir que cuando estudiaba acompañamiento terapéutico tuve que hacer las prácticas en un neuropsiquiátrico de acá de Capital. Y bueno, tuvimos que entrevistar a las personas padecientes. Había algunos que, bueno, psicosis, esquizofrenia, con distintos diagnósticos. Y uno de ellos se había tirado al subte y bueno, había perdido una parte de los dedos de la mano, varias heridas. Y bueno, terminó en el internado, en el neuropsiquiátrico, pero como las casas, o sea, las casas comunitarias, ¿no? Las residenciales, sí. Claro, una residencia de 3, 4 personas, y pudo sobrellevar... ¿En el medio camino? Claro, como casas de medio camino, donde ellos se cocinaban, ellos se lavaban la ropa, intercambiaban con otros, después bajaban a hacer talleres, huertas, hacer actividades de dibujo, música, y yo quedé impresionada, así por decirlo, hace 6 años atrás era esta experiencia. De lo importante de la vinculación con el medio social, con las demás personas, poder sentirse útil, poder trabajar o hacer algo. La verdad que fue muy, muy conmovedor, para mí, que lo veía siempre desde el modelo que estás contando, asilar, del loco aislado, el peligroso y todo lo demás. Nada que ver con nada. Y aparte, la contracara de eso, no sé, Patricia, si pudiste ver gente que hace años y años, hace años que está en el Moyano, que, no sé, el aspecto es desubjetivado, no sé si, a veces nosotros en el PENA recibimos en clínica, porque se va a cortar, tiene como la complejidad de lo clínico, para atender lo clínico, está dentro de nuestra área de responsabilidad del Moyano, mujeres que hace muchos años que están ahí, digo el Moyano o el Borda, y el aspecto es muy chocante, o sea, es como de que se la comió la institución. Por eso digo, la contracara de lo que estás contando, mirá cómo digamos, puede ser otra el final del cuento, ¿no? Así es. En un libro de Basaglia, bueno, ¿volvemos 10 minutos, 5? Tampoco la vamos a hacer así largo. No. Bueno. Dale. Dale, volvemos 2.